Bueno, pues a continuación vamos con mi siguiente audiocolumna que se titula Comunista es igual a terrorista. Comunista es igual a terrorista. Por Héctor Rosales Oficial. Tras la reciente censura de TikTok en mi contra, confirmamos que TikTok es una herramienta de espionaje del Partido Comunista Chino, pero no solo eso, sino que es una herramienta de destrucción antioccidental. Usándolo por casi 3 meses, voy a explicar su funcionamiento intervenido. Sé que es muy difícil para los occidentales como nosotros entender esto, cuando nosotros nos mostramos amigables con todas las personas, sean extranjeros por igual, pero en China el régimen se refiere a nosotros como los estúpidos occidentales cristianos, a los que se puede vender cualquier basura de mala calidad. Para China somos estúpidos, si eres mexicano eres un chango apestoso, China es un país en extremo racista. Los chinos odian todas las naciones occidentales por el odio que fomenta el Partido Comunista Chino en su sistema educativo contra nuestras libertades y derechos. Usando TikTok porque para hablar de algo debes de conocerlo directamente, y como reporté puntualmente, el sistema automático o algoritmo de TikTok prioriza comunicar al usuario mensajes sucios e inmorales, malos consejos, mentiras e información trivial e inútil. El primer TikTok busca generar personalidades tontas de personas simples y corrientes que se ríen de cualquier tontería, personas débiles mentales sin criterio ni cultura propios. Es un sistema para hacer masas estúpidas que supera a los sistemas de propaganda de televisión basura latinoamericana. Está demasiado lleno de mensajes de odio y política de cualquier político dispuesto a pagar dichos servicios de propaganda como López Obrador o Claudia Sheinbaum, de quienes he reportado al menos 200 perfiles dedicados a diseminar mentiras y mensajes de odio, disfrazados de chistes vulgares o animaciones. Tomemos en cuenta que gran parte de nuestros impuestos se están desperdiciando en propaganda basura de AMLO en redes como TikTok, y cuentas falsas entre las que se incluyen los seguidores falsos. Puntos de riesgo de TikTok. Promueve el sexo de padres con sus hijos. Muchos videos de TikTok con más vistas hacen supuestos chistes en que invitan a ver a los padres con deseo sexual, mensajes dirigidos sobre todo a niños que en Latinoamérica ante la escasez de agua se bañan con sus padres. TikTok también promueve retos que pueden poner en peligro la salud. TikTok intencionalmente difunde de manera masiva los mensajes sucios y vulgares del reggaetón y el rap, que ya en sí mismos son corrupción del lenguaje y contaminación visual, o pornografía. TikTok está ideado para fomentar también un tipo de personalidad que bien se puede encuadrar en todos los pecados y vicios de un ser humano perverso y decadente, tales como vanidad, narcisismo, frivolidad, ambición, lujuria, explotación sexual, y muchos de sus contenidos son parte de la venta de productos basura o estafas en línea. Comunista es igual a terrorista. TikTok está fuertemente politizado a favor de tiranías criminales asesinas de millones de personas. A la red social no le hizo gracia que mencionara en un video el informe de la inteligencia mexicana del 2 de septiembre de 1968 sobre la familia Sheinbaum, donde se describen su pertenencia al comunismo y sus viajes a Cuba, donde recibían órdenes para conspirar contra México. Yo no soy cualquiera, como los que está acostumbrado TikTok a que se abren un perfil quien sea para decir cosas irrelevantes. Tengo décadas de estudios, soy experto en textos antiguos de todos los credos del mundo y políticos, incluido por supuesto textos del judaísmo, Torah, Talmud, Zohar, libros de anarquismo o marxismo, los conozco y he leído prácticamente todos, y si digo que algo es terrorismo, es porque hablo con conocimiento de causa de fuente. De sus mismos autores y creadores. Comunismo es terrorismo. Ningún TikTok moderado por un grupo de analfabetas o censores del régimen asesino de miles de estudiantes en la plaza Tiananmen me va a venir a decir que es cierto o que es falso. En su libro León Trotsky, Los crímenes de Stalin, página 96, editado en 1937, este criminal comunista explica cómo ellos son terroristas, y tienen la necesidad de impartir una educación que les permita usar jóvenes de otras naciones como sicarios. Cita textual: escribió Trotsky, para nuestra empresa terrorista sistemática de gran envergadura, exige decenas o centenas de combatientes templados, devotos, fanáticos. Tales hombres no caen del cielo. Es necesario seleccionarlos, educarlos, organizarlos. Y es necesario hacer penetrar en ellos la idea de que no hay salud fuera del terrorismo. Por otra parte, los terroristas, los comunistas, en acción necesitan disponer de reservas, con las cuales no se puede contar más que si extensos sectores de la joven generación simpatizan realmente con el terrorismo, comunismo. Simpatía que no podrá ser creada más que por la propaganda más apasionada. Fin de cita. Palabras del comunista León Trotsky. Esto hacía precisamente el padre, Carlos, y la madre, Annie Pardo, de Claudia Sheinbaum, que se servían de sus puestos de académicos, maestros, para enviar jóvenes mexicanos a cometer delitos violentos, por los que luego eran detenidos.
Ellos incitaron a asistir a la balacera de Tlatelolco a muchos para que fueran asesinados en un tiroteo en 1968 iniciado por los comunistas, y de esa forma poder chantajear al gobierno con ayuda de la CIA y la prensa sucia repleta de mentiras de izquierda dirigida por comunistas como Julio Scherer García, todos que por sus apellidos son notoriamente extranjeros, enemigos de México. Enemigos del Estado-Nación, nuestro Estado Nacional Católico Iberoamericano, enemigos de nuestra propiedad nacional y nuestros derechos de sangre sobre esta tierra por toda la eternidad, derechos que nos concedió Dios y la sangre derramada por nuestros ancestros que hicieron raíces por encima de todos estos invasores terroristas extranjeros. Por último, reproduciré exactamente qué fue lo que le molestó a TikTok, porque pueden ser varias cosas. El video que me censuran no solo menciona esto, sino que exhiben entre otras cosas, operaciones terroristas de los aliados estratégicos de nuestro gran enemigo nacional que es China. Los chinos tienen contratos corruptos por millones de dólares con López Obrador en el asesino Tren Maya, junto con Carlos Slim, el ejército mexicano, y los hijos de López Obrador, contratos corruptos, robos a México por más de 160.000 millones de pesos, que se garantizan si la extranjera Sheinbaum es presidente de México. El video menciona que en Colombia el terrorista macaco, llamado en realidad Carlos Mario Jiménez, del grupo terrorista FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ligados a China y López Obrador, admite haber cometido 141 crímenes, en su mayoría asesinatos. Esta clase de información vital para todos los mexicanos se oculta por TikTok diciendo que son falsedades dañinas, el proceso judicial es público. Otra nota es que con AMLO aumentó la extorsión por criminales hasta un 50%, sobre todo en Estado de México, con Delfina Gómez de Morena, información que presento citando al secretariado ejecutivo. Hoy tenemos 150% más extorsiones y asesinatos por extorsión. Evidentemente TikTok quiere quedar bien con sus aliados terroristas, contenidos inteligentes no pueden estar en una plataforma dedicada a hacer masas estúpidas de esclavos automatizados y sensibles. Pero no me voy hasta que definitivamente se me eche del lugar, o hasta que logremos que sea definitivamente prohibido TikTok, que sigue envenenando con mentiras y odio, que es una tapadera para robar datos personales, y todo lo anterior que hace TikTok en servicio del criminal y terrorista Partido Comunista Chino, que mata y trafica los órganos de sus víctimas, el único partido que existe en China, porque a todos los demás ilegalizó y asesinó como. También ocurre en Cuba. China sigue siendo una dictadura comunista, con amplia recepción de dinero de Occidente. Comprar a China es matar el futuro de México. China es el principal exportador de químicos que en México usa el cártel de Sinaloa, patrocinador del cantante Peso Pluma o Fuerza Regida, para producir fentanilo y matar mujeres y niños mexicanos, más de 181.000 y contando con López Obrador. China y Rusia son nuestros enemigos comunes. Debemos asegurarnos que China terrorista sea perjudicada política y económicamente, debemos exigir sanciones y bloqueos severos contra sus productos pirata a los gobiernos de Estados Unidos y México. China es sin duda una de las mayores amenazas contra México que hay, saben que nos hemos convertido en socios comerciales de Estados Unidos, el lugar que ellos tenían antes, y por eso buscan que México sea destruido con el gobierno terrorista y estúpido de Claudia Sheinbaum de Morena, y por estúpido me refiero a un régimen asesino que mata por muy poco. Ya hemos visto todo esto. El mal hace el mal porque es estúpido, y hace el mal para sí mismo. Pues esta fue la columna.